Muy buenos días. El día de hoy los voy a acompañar con los temas de preparación de suelos y trazados. Demos comienzo con el primer tema. Bienvenidos. El suelo es la capa superficial de la tierra donde se desarrollan las raíces de las plantas. En el suelo viven en armonía vegetales, animales y microorganismos, manteniendo la fertilidad natural. Las principales funciones del suelo son brindar anclaje a las plantas, ser fuente de nutrientes, almacenar y retener el agua, y facilitar el movimiento del agua y de los gases. El suelo se forma por la descomposición de las rocas mediante un proceso conocido como meteorización, el cual es originado por la acción del clima y los microorganismos con el pasar de los años. De esta manera se va formando lo que conocemos como suelo. Las capas u horizontes del suelo se denominan A, B y C. La capa A es la más superficial. En ella se encuentra la mayor parte de las raíces y también pueden encontrarse animales pequeños, lombrices, caracoles, y se conoce como capa arable del suelo. A continuación de esta capa sigue la segunda, que se conoce como B. Es una capa un poco más clara y se conoce como subsuelo. A continuación de la capa B sigue la capa C, que es la más profunda y es de un color un poco más claro y se encuentra sobre el material parental que la ha desarrollado. El suelo es un material poroso ya que está compuesto por tres fases, una sólida, una líquida y una gaseosa. La fase sólida está compuesta por partículas minerales producto de la desintegración y descomposición de las rocas. También por la materia orgánica, ya sea residuos vegetales, animales vivos o muertos. La fase gaseosa es el aire que contiene el suelo y la fase líquida es el agua que es capaz de retener cada uno de los poros del suelo. La proporción de estos tres elementos o fases depende del tipo de suelo que estemos analizando. El estudio de un suelo implica una descripción en el campo y en el laboratorio. En el laboratorio se realiza un análisis químico en donde se determinan ciertas características de los suelos que solo se pueden obtener allí. En el campo se hace una descripción morfológica analizando cada horizonte que comprende el perfil del suelo. Las principales características morfológicas del suelo son: textura. Es la composición de partículas de diferente tamaño que tiene un suelo determinado. Estas partículas son arena, limo y arcilla. De acuerdo con la textura, los suelos pueden ser livianos cuando su textura es gruesa, debido a la presencia de arenas. Estos suelos son de fácil labranza. También hay suelos pesados de textura fina en los que predominan las partículas de limo y arcilla. Estos suelos son más difíciles de trabajar por su plasticidad y adherencia. Además de la textura de los suelos, existe otra característica física muy importante que es la estructura. La estructura no es otra cosa que la forma mediante la cual se agregan todas y cada una de las partículas que componen el suelo. Los principales tipos de estructura de los suelos son laminar, columnar, granular, prismática y blocosa, aun cuando también existen suelos de tipo amorfo que no tienen una forma definida como las que acabamos de mencionar anteriormente. Consistencia. Determina en mayor o menor grado la resistencia que el suelo ofrece a la penetración de raíces y la firmeza del suelo en cuanto a la facilidad o dificultad para su labranza. Color. Indica algunas características del suelo relacionadas con su origen, desarrollo y conservación. El color del suelo nos determina en cierta manera cuál es la condición de drenaje que tiene. Un suelo de color pardo nos está indicando que hay una excelente condición de drenaje. Un color gris, verde o azuloso nos está determinando o informando que es un suelo con dificultades para el drenaje, que permanece inundado mucho tiempo. Cuando se presentan moteados de color gris o amarillo,
nos está indicando que hay fluctuaciones en el drenaje. El color del suelo también está relacionado con el elemento predominante. Por ejemplo, en este perfil, que es de color rojo, el elemento predominante es el hierro. En los suelos de color blanco, el elemento predominante es yeso o que son de origen calcáreo. Y cuando los suelos son de color negro, nos están indicando que tienen un color blanco, el elemento predominante es yeso o que son de origen calcáreo. Y cuando los suelos son de color negro, nos están indicando que tienen un alto contenido de materia orgánica. Las principales características físicas del suelo están relacionadas con la porosidad, la permeabilidad y las constantes hídricas o de humedad. La porosidad y la permeabilidad dependen del grado de dureza o compactación del suelo. La porosidad es la proporción del volumen total del suelo que corresponde a los espacios o poros que quedan entre las partículas que lo componen y son ocupados por el agua y el aire del suelo. Mientras más grandes son las partículas del suelo, como en el caso de los suelos arenosos, los espacios son más grandes, por lo tanto el agua y el aire circulan más fácilmente. Cuando las partículas son muy pequeñas, como es el caso de los suelos arcillosos, el agua y el aire circulan con dificultad. Las características químicas de los suelos nos permiten conocer cuál es la condición química del suelo y también conocer su grado de fertilidad. Las principales características químicas de los suelos son el pH, que nos ilustra sobre el grado de acidez o de salinidad del suelo, el contenido de materia orgánica, que está muy relacionado con la fertilidad del suelo, el contenido de sales que tiene el suelo, también la capacidad de intercambio catiónico y por último, quizás lo más importante, el contenido de todos y cada uno de los nutrientes que nos permiten que cualquier cultivo tenga un óptimo desarrollo tanto fisiológico como productivo. Tori, torito, tiro. Tori, torito, tiro. Tiri, ti, tran, tran, tran. Estamos acá en el sitio a donde se adelanta un proceso de toma de muestra de suelos. Una muestra de suelos es representativa para el análisis de la fertilidad cuando se toman varias muestras de la manera como lo propone el asistente técnico. La época más adecuada para la toma de muestra de suelos es 2 meses antes del programa de la fertilización y que preferiblemente se coincida con la época de baja precipitación. El contenido de humedad para la toma de muestra de suelos debe ser intermedio. Cuando hay alta saturación, que el suelo está muy mojado, es preferible tomar la muestra y dejarla secar sobre papel o plásticos limpios. Antes del establecimiento de la palma de aceite, se debe realizar un estudio de caracterización de los suelos, mediante el cual se diseñan las unidades de manejo agronómico, que son áreas del terreno cuyas condiciones físicas y químicas del suelo son similares. Para conocer las condiciones químicas se toman muestras de suelos, las cuales se componen de submuestras, y estas se toman haciendo un recorrido por cada unidad de manejo agronómico, de la manera como recomienda el asistente técnico, hasta cubrir toda el área, y de tal forma que se incluyan de 15 a 20 submuestras. Para el caso de cultivos establecidos en palmas de corta edad, el muestreo en los platos o círculos limpios seguramente sea la mejor alternativa, pero en cultivos de más de 3 años es necesario tener en cuenta los sitios donde se concentra la mayor masa de raíces activas de la palma, el sitio donde se ha aplicado anteriormente los fertilizantes y aquel en el cual se aplicarán en la próxima fertilización. Cuando hacemos un muestreo de suelos, las capas que más nos interesa conocer son las presentes en los primeros 30 centímetros del suelo. Para hacer más preciso el muestreo, se identifican las diferentes capas presentes en el perfil del suelo y de cada una de ellas se toma una muestra por separado. Como mínimo, se deben tomar una muestra de los primeros 15 centímetros del suelo y otra de los 15 a los 30 centímetros por cada unidad de manejo agronómico. Para tomar las submuestras de suelo, se puede utilizar un barreno muestreador o, en su defecto, una pala. En ambos casos, lo primero que se hace es limpiar la superficie del sitio, removiendo únicamente los residuos vegetales y la cobertura viva que haya sobre el suelo, sin eliminar suelo superficial. Las submuestras se introducen en un balde, se mezclan manualmente, se les elimina las partículas gruesas, raíces y animales.
Luego se extrae una cantidad equivalente a 1 kilogramo de peso, lo cual se conoce como una muestra de suelos, y se elimina el suelo restante. Las muestras se empacan en bolsas de polietileno o cajillas de cartón, y en su parte exterior se les identifica con la información requerida por el laboratorio de análisis de suelo. Es importante adecuar física y químicamente los suelos antes del llenado de las bolsas. Para ello se toma una muestra representativa del área seleccionada como sustrato y se envía al laboratorio. De acuerdo con los resultados del análisis químico, se determina cuáles son las enmiendas, correctivos o elementos faltantes. Estos, de acuerdo con las indicaciones del técnico, se aplican al suelo y se incorporan gradualmente mediante la utilización de un rastrillo. Posteriormente y mediante una labor mecánica de pulido, se eliminan todos los terrones del suelo. Una vez en este punto se tienen dos opciones: se amontona el suelo y se traslada a otro sitio a donde se van a llenar las bolsas, o se procede a cernirlo y llenar las bolsas directamente en el sitio. Si el suelo es trasladado a otro sector, es preferible cubrirlo con plástico para evitar la resequedad o el humedecimiento excesivo por causa de las lluvias. Para acondicionar los suelos para la siembra de la palma, primero es necesario determinar si se requiere o no de la labranza, y esto solo puede decidirse con base en los resultados de un estudio de suelos. En caso de requerirse de preparación de suelos, la primera actividad que debe desarrollarse es la eliminación o disminución de la altura de las malezas para facilitar la penetración de los equipos o implementos que hacen la aireación del suelo o la escarificación de las capas endurecidas superficiales. Para romper las capas endurecidas del suelo y demás labores complementarias a la preparación de los suelos, o el arado, que facilita la confección de los bancales. Están los cinceles o escarificadores, que son útiles para romper las capas endurecidas superficiales o localizadas a poca profundidad en el perfil del suelo. También para romper las capas endurecidas localizadas más allá de los 30 centímetros de profundidad. Finalmente tenemos los rastrillos, que nos sirven para pulir el suelo previo a la siembra de los cultivos de coberturas. Para hacer la roturación de los suelos existen varios métodos, los cuales dependen de las condiciones físicas y topográficas del terreno. Existe la rastrillada tipo Melgas. Esta consiste en dividir el lote en secciones rectangulares. El tractor opera en línea recta. Cada vez que llega al extremo, levanta el implemento para facilitar el giro del tractor. También se tiene la rastrillada tipo circular. Esta consiste en hacer girar la máquina siempre a la derecha o siempre a la izquierda, hasta terminar el lote. Este tipo de preparación es muy útil en lotes de gran extensión. En el trópico existen algunas prácticas para minimizar el impacto de la lluvia, el sol y el viento sobre el suelo. Una de esas prácticas consiste en mantener sobre la superficie del suelo una capa vegetal viva, lo cual conocemos como cobertura. Las principales funciones de la cobertura son prevenir la erosión por el impacto de la lluvia sobre el suelo, mantener la humedad, lo cual se logra facilitando la infiltración del agua en el suelo al disminuir la velocidad de ella cuando va sobre la superficie. Por otro lado, nos mejora la fertilidad, ya que producto de la descomposición de la hojarasca y de toda la cobertura, ese nitrógeno se incorpora al suelo y es gradualmente asimilado por la palma. Finalmente, nos ayuda a disminuir las malezas. Las coberturas más conocidas en el país son el kutzú o Pueraria phaseoloides. Es la planta que más se ha adaptado como cultivo de cobertura en Colombia. Prospera muy bien en asocio con la palma africana. Crece bien desde el nivel del mar hasta los 200 metros. Desmodium ovalifolium. Es una planta rastrera que se adapta muy bien a las condiciones de suelos ácidos entre alturas desde el nivel del mar hasta los 1800 metros. Centrosema. Es otra planta que se ha adaptado en Colombia como cultivo de cobertura en regiones tropicales desde el nivel del mar hasta los 1400 metros. Maní forrajero perenne, Arachis pintoi crapovicas y gregory. El maní forrajero es una leguminosa herbácea. Crece bien en regiones tropicales desde el nivel del mar hasta los 1800 metros de altura. Antes de la siembra de las leguminosas, se procede a hacer la escarificación e inoculación de las semillas para hacer más rápida y uniforme la germinación. La escarificación consiste en eliminar la capa externa de las semillas de leguminosas, con las cuales se retarda la germinación hasta 3 semanas. Mediante la escarificación, eliminando esta capa, la germinación puede durar tan solo unas pocas horas. Un método sencillo para escarificar la semilla consiste en utilizar agua caliente.
Para ello prepare agua a 75 grados centígrados. La mejor forma de hacerlo es mezclar 2 partes de agua hirviendo por una de agua fría. Esta mezcla de agua se vierte directamente sobre la semilla, se agita manualmente y se deja reposar aproximadamente 2 horas. Luego de este tiempo se le extrae el agua y se deja secar a la sombra preferiblemente. Después del secado de la semilla se procede a su inoculación. La inoculación es un proceso mediante el cual se adiciona el Rhizobium a las semillas. Para hacer la inoculación se utiliza Rhizobium en una dosis de 50 gramos por cada kilogramo de semilla. El Rhizobium es específico para cada planta leguminosa. Por lo tanto, cuando se utilice Desmodium, debe utilizarse la cepa específica para esta especie. La siembra de la leguminosa se hace cuando la humedad del suelo es adecuada, preferiblemente al comienzo de las lluvias. Para hacer la siembra se recomienda hacer un pase de arado de cincel seguido de un pase de rastrillo californiano. También es posible sembrar las leguminosas mediante el sistema de chuzo, al voleo, con sembradora manual o haciendo pequeñas parcelas entre las calles de La Palma. Un plano es la representación gráfica de un área de terreno. Su elaboración se hace con la ayuda de las herramientas que proporciona la topografía. En un plano que represente un área de siembra, todo tipo de accidente, como colinas, alturas, ríos, quebradas, redes eléctricas, humedales, bosques, construcciones, entre otros, se identifican con signos convencionales. En los planos debemos tener en cuenta los siguientes elementos. Los puntos cardinales nos permiten localizar con gran facilidad el norte. También se tiene el perímetro, que sirve para delimitar las áreas que tenemos sembradas o aquellas áreas que están por sembrar. También se tienen las convenciones. También tenemos la escala, que es una medida de referencia, la cual nos permite representar gráficamente cualquier área con sus respectivas distancias y medidas. En el caso de este mapa, una escala de 1/3500 significa que una distancia de 1 centímetro en el mapa en el campo representa 35 metros de distancia. La nomenclatura nos permite identificar un lote en una plantación. En el caso de este mapa, el código está compuesto por 3 cifras. La primera cifra, 02, corresponde al año en el que fue sembrado el cultivo, es decir, 2002. La segunda, B2, significa el bloque número 2 de esa plantación. Y la última, L7, significa que es el lote número 7 del bloque. Sin embargo, es más generalizada la nomenclatura, que tiene un código de 2 cifras. El primero corresponde al orden de siembra y el segundo al año en el que fue sembrado. Por ejemplo, un lote con nomenclatura 487 significa que es el lote número 4 sembrado en 1987. Los puntos de referencia son líneas que nos permiten ubicar un punto en el espacio o en una superficie. Cuando el diseño de las áreas de trazado se hace por satélite, la identificación de los puntos de referencia se hace con coordenadas mediante la utilización de un GPS. Para el caso de la palma de aceite, las áreas de trazado están comprendidas por el previvero, el vivero principal y el sitio definitivo. Por su extensión, el área que representa el sitio definitivo se puede distribuir en lotes. Y los lotes tienen un tamaño que puede oscilar entre los 10 y 30 o más hectáreas. El trazado de las áreas de siembra es un componente del diseño de la plantación y comprende la localización de los lotes, las vías y las áreas reservadas para otros usos. Las áreas de siembra que se trazan corresponden al área de viveros y a los lotes de siembra en sitio definitivo. En las áreas de viveros, el trazado consiste en marcar los sitios en donde se van a ubicar las bolsas, mientras que en los lotes de siembra se marcan los sitios definitivos para el trasplante de las palmas. En el cultivo de la palma confluyen 3 principios básicos: la orientación, la alineación y la distancia de siembra.
La orientación hace referencia a la distribución de las palmas en líneas rectas norte-sur, ya sea en sitio definitivo o en vivero. Este tipo de orientación permite a las palmas asimilar equitativamente la radiación solar. La alineación de las palmas permite su distribución uniforme, siguiendo líneas simétricas rectas, orientadas norte-sur y formando triángulos equiláteros. La distancia de siembra brinda a cada palma su espacio óptimo de crecimiento. Adicionalmente, facilita el tránsito de los trabajadores para la ejecución de todas y cada una de las labores agronómicas. Las distancias de siembra en el vivero están estrechamente ligadas al tiempo de duración previsto. Las distancias más adecuadas son de 8 a 10 meses, 80 centímetros, de 10 a 12 meses, 90 centímetros, y de 12 a 14 meses, 100 centímetros. En el sitio definitivo, las palmas se siembran siguiendo el mismo patrón triangular utilizado en los viveros. Las distancias de siembra más utilizadas en Colombia son de 9 metros entre palmas. Sin embargo, es posible sembrar a mayor o menor distancia dependiendo de las recomendaciones del técnico y de las características del material genético que se va a sembrar. El área donde se va a construir el previvero debe estar libre de maleza o cualquier material que interfiera en su realización. Los pasos para trazar el área del previvero son: localizar los puntos de referencia en el área de trazado, marcar con estacas el perímetro del previvero y todos los puntos de referencia de acuerdo con las dimensiones establecidas en el diseño de la plantación y contempladas en el plano respectivo. En el caso de recibir un plano satelital, se localiza con ayuda del GPS los puntos de referencia y se sigue con el procedimiento descrito para su lectura. Debemos de marcar todas las eras con estacas. Levantar la base de las eras, colocando sobre el suelo y dentro del área demarcada una capa de 5 centímetros aproximadamente de un material bastante poroso como grava o cuesco de almendros. Trazar camas de 1.20 metros de ancho y 10.5 metros de largo para facilitar el manejo. Guardar una distancia de al menos 0.6 metros para permitir el paso del personal que realiza labores de mantenimiento al previvero. Colocar en los bordes de las eras tablas de 15 centímetros de ancho y 2 a 2.5 centímetros de espesor. Finalmente, ladrillos o alambre soportado por estacas enterradas en el suelo para sostener las bolsas. Las condiciones a cumplir antes de trazar un vivero son: estar localizado en un punto central del proyecto para reducir el tiempo de transporte de plantas y facilitar la supervisión. El área no debe estar propensa a inundaciones o anegamiento. Para ello debe estar localizada por encima del nivel más alto que alcance la fuente de agua más cercana. El suelo superficial debe ser rico en materia orgánica, con el fin de utilizarlo como fuente de sustrato para el llenado de bolsas. La forma más aconsejable para el vivero es la de un paralelogramo, para facilitar el diseño del sistema de riego. Demarcación. Es verificar que los puntos de referencia marcados en el área del vivero, ya sea con mojones o estacas, correspondan con la distribución y las dimensiones dadas para el vivero según plano del diseño. Para realizar el procedimiento por triangulación se demarca una línea de referencia. Para hacerlo se utilizan reglas como estas o jalones. También podemos utilizar una estación topográfica como estas o una brújula. En los extremos de la línea se colocan dos estacas. Esta línea nos sirve de apoyo para el estaquillado por triangulación. A lo largo de esta línea y con la ayuda de una cinta de marcación, se van marcando los sitios equivalentes a las distancias escogidas para la siembra. Se continúa formando triángulos equiláteros a lo largo de la línea de referencia hasta formar una segunda línea paralela a esta. Posteriormente se hace la tercera, la cuarta y así sucesivamente hasta terminar el lote de siembra. El tamaño de los lotes de siembra puede variar de acuerdo con el sistema de cosecha que se piense utilizar y de la forma como serán evacuados los racimos, desde los platos de cada palma hasta las vías o senderos de donde se recogerán para ser llevados a la planta de beneficio. Es recomendable diseñar lotes entre 20 y 30 hectáreas y preferiblemente no hacer lotes con menos de 5 hectáreas. Antes de iniciar las actividades del trazado, debe verificarse el estado de limpieza de los lotes.
Para ello se observa detalladamente si hay presencia de obstáculos que impidan la visualización del alineado y la marcación. En caso de encontrarse arbustos o malezas con altura superior a los 50 centímetros, se procede a eliminarlos del terreno. Para revisar la demarcación se verifica que los puntos de referencia trazados en el campo, como son los mojones y las estacas, coincidan debidamente con la distribución y las distancias previstas para las palmas, los lotes y las vías, de acuerdo con el diseño original de la plantación. Las medidas se verifican periódicamente durante el trazado. Una vez se termina el trazado, el área queda completamente destaquillada. Posteriormente se eliminan todas y cada una de las estacas por donde se tiene previsto han de pasar las vías. Después de terminar la eliminación de estas estacas, se verifica visualmente la simetría de las líneas de trazado. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que haya sido de su total agrado. Nos vemos en el próximo programa sobre siembra de palma de aceite. Hasta pronto.